Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. Como lo menciona la Presidenta, el día de hoy vamos a presentar un tema que es de la mayor relevancia para la soberanía energética de nuestro país y para la soberanía en general, por la importancia que tiene para el desarrollo, para el crecimiento, y es el tema del gas natural. La primera, por favor. Primero quisiera decirles qué es el gas natural y para qué sirve. Bueno, el gas natural es un combustible de origen fósil que proviene de yacimientos naturales del subsuelo. Nosotros tenemos reservas importantes de gas natural y este combustible se caracteriza por ser altamente eficiente en la producción de energía eléctrica y que, a diferencia de otros combustibles como el carbón o el combustóleo, el gas natural genera energía con una menor cantidad de emisiones contaminantes, por lo que hoy se le considera a nivel mundial como un combustible de transición hacia una matriz energética más limpia. También es muy versátil, también se utiliza para procesos industriales que requieren calor y es también utilizado incluso en los hogares. Es un combustible fundamental para el crecimiento del país. La que sigue. ¿Cuánto gas natural consumimos hoy en nuestro país? Para entender por qué el gas natural ocupa este lugar estratégico que nosotros le estamos dando, es importante ver cómo ha evolucionado su consumo en nuestro país y en qué lo utilizamos principalmente. Hoy consumimos diariamente 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural. De esos 9,000 millones de pies cúbicos, 2,300 millones de pies cúbicos los produce o los genera Pemex y 6,800 millones de pies cúbicos son importados, son gas de importación. Es decir, hoy México enfrenta una alta dependencia de gas natural proveniente del extranjero. Particularmente esta situación se ha generado a partir se ha incrementado a partir de 2010, como se observa en la gráfica. A partir de 2011 comienza un proceso de declinación que se fue sostenido hasta el 2018 de la producción de gas natural y a partir del 2018 se ha logrado contener la producción y detener la tendencia negativa. Sin embargo, la realidad es que el día de hoy estamos importando el 75% del gas natural que consumimos en el país. Aquí en este proceso de declinación de la producción, por ejemplo, podemos poner el tema de Cantarell. Cantarell es una reserva importante de gas natural para nuestro país. Sin embargo, este gas, como lo ha comentado la Presidenta, este yacimiento fue sobreexplotado y para esa sobreexplotación se utilizó nitrógeno. Entonces, el gas natural que hay en Cantarell tiene un porcentaje cercano del 40% de contaminación con nitrógeno y la explotación de ese gas natural pues es muy costosa, dado que primero tenemos que descontaminar ese gas natural. Entonces, esta es la situación general en términos de el gas que consumimos. Ahora, ¿en qué lo usamos? ¿En qué usamos el gas natural y cuál es su proyección de usos de aquí al 2030? La mayor parte del gas natural que consumimos se utiliza en la generación eléctrica. Hasta 2030 estimamos que esta demanda de gas natural va a seguir creciendo en términos absolutos. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar nuevas plantas de generación eléctrica de ciclos combinados, como las que hemos estado inaugurando el año pasado. Se tienen pendientes por inaugurar 7 plantas que se van a inaugurar a lo largo de 2026 y 2027, y además vamos a construir, que también ya lo anunció en el plan de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, 5 nuevas plantas de generación eléctrica de ciclos combinados. Y estas plantas de ciclos combinados, que se llaman ciclos combinados porque tienen tanto una turbina de vapor como una turbina de gas, utilizan el gas natural para poder generar la energía eléctrica. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, o sea, el sector que más consume es el sector de la generación de energía eléctrica y va a seguir consumiendo en términos absolutos. Pero por el otro lado, también Pemex va a incrementar su consumo porque estamos impulsando un programa de producción de fertilizantes y estamos impulsando también los proyectos de petroquímica. Y por el otro lado, también el sector industrial, por los polos de desarrollo, va a requerir el uso de gas natural porque es un combustible que se utiliza para procesos industriales.
Es decir, hasta final del sexenio esperamos que esta demanda de gas natural se va a incrementar, se va a seguir incrementando alrededor del 30%. Vamos a seguir necesitando gas natural para nuestro crecimiento. Ahora bien, la que sigue, por favor. ¿De dónde viene el gas natural que consumimos? Como ya lo mencioné, el 75% del gas natural que consumimos es gas de importación. Este gas de importación proviene básicamente de Estados Unidos, el 75% del gas que consumimos viene de Estados Unidos y particularmente el 80% de esa importación viene de las cuencas de Texas, que están de este lado, toda esta parte del mapa, y el 20% de California. Existen en México 22 puntos de internación a lo largo de toda la frontera norte por las cuales entra este gas natural y hay 5 puntos específicos de internación de gas natural que concentran casi el 70% de todo el gas natural que recibimos. Esos puntos son Camargo y Matamoros en Tamaulipas, Ojinaga y San Isidro en Chihuahua y Los Algodones en Baja California de este lado. Este gas, esto es muy importante decirlo aquí, este gas que importamos es gas Shell, es el llamado gas Shell, gas de lutitas. Este gas es extraído con fracturamiento hidráulico y proviene, como bien lo mencioné, casi el 80% de Texas. ¿Qué problemas causa esta dependencia del gas de importación? Bueno, pues como se ha señalado, pues hay implicaciones importantes en nuestra soberanía energética. ¿Por qué? Pues porque nos genera incertidumbre en la garantía del suministro, nos hace vulnerables ante modificaciones en el precio internacional, hay riesgos incluso por climáticos, como pasó en años anteriores por el congelamiento de ductos en Estados Unidos y derivado de conflictos internacionales como lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Es decir, pues al depender de otros países para acceder al gas, pues existe una incertidumbre en la garantía del suministro y al final estamos expuestos a decisiones que están fuera de nuestro control y recaen en decisiones de empresas extranjeras o de otros países o de situaciones que se pueden presentar a nivel internacional. Todo esto, lo que quiero decir con esto es que hay una necesidad por parte de nuestro país de anticiparnos a estas vulnerabilidades y fortalecer la seguridad energética del país. Entonces, ¿qué proponemos o qué estamos haciendo? Ya estamos realizando. De hecho, en primer lugar, es generar electricidad con fuentes renovables de energía, avanzar en la transición energética de manera más acelerada, como se ha propuesto en el plan de expansión del sector eléctrico nacional. Esto lo que nos va a permitir es reducir la participación del gas natural en la generación de la electricidad. La meta que tenemos, como lo hemos mencionado, ahorita producimos el 24% de nuestra generación eléctrica es con fuentes renovables, con plantas de energía renovables, principalmente plantas fotovoltaicas o plantas eólicas, y lo que queremos es, de manera acelerada, de aquí al 2030, acelerar la generación a través de plantas renovables y poder incrementar esa generación al 38%. Esto nos va a permitir pues reducir el porcentaje de generación incrementar el porcentaje de generación con fuentes renovables. Y a la par, lo que queremos, y por eso voy a darle la palabra al doctor Víctor Rodríguez, es aprovechar nuestras reservas de gas natural nacionales. Estas reservas de gas natural nos pueden servir para incrementar nuestra producción nacional de gas natural. Y al respecto, Víctor va a plantear cuáles son las posibilidades en ese sentido. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y a todos. Como ustedes saben, México es bien conocido por su potencial petrolero. México normalmente, históricamente, es un productor de petróleo y no de gas. Sin embargo, no es porque no exista gas en el país. Tenemos abundantes recursos de gas natural y no los hemos aprovechado. Y estamos en un momento crítico que
que estamos en la posibilidad de aprovecharlos, dado el importante consumo que tenemos en el país, como acaba de mencionar la secretaria. Déjenme decirles, tenemos dos tipos de yacimientos, dos tipos de recursos en términos de gas natural. Los convencionales, que están asociados a la producción petrolera, el gas viene junto con el petróleo, o hay yacimientos de gas seco, que solamente sale gas seco y ese va directamente a los gasoductos. Eso es lo que se llama el gas convencional, que hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado. En particular, ha habido un importante desarrollo del año 2000 hacia adelante en términos de productivo, también con Cantarell, que fue un gran productor de gas. Llegamos a un pico de gas en 2009 y después de ahí vino declinación asociada a los grandes campos. De manera alternativa tenemos yacimientos no convencionales, que son los que ustedes ven en la parte de la derecha, que son yacimientos que no están en la roca convencional, que normalmente tenemos en los yacimientos acumulado petróleo en las rocas almacenadoras, que son carbonatos normalmente en México, y ahí se acumula el gas y hay una capa de roca que es muy dura, que es una roca sello que impide que los hidrocarburos migren hacia la superficie. Abajo tenemos siempre agua congénita, que es muy salada, mucho más salada que el agua del mar, y entonces tenemos tres componentes en los yacimientos tradicionales. En los no convencionales es distinto. Lo que el gas está metido entre las fisuras, entre los interespacios de la roca muy dura, que son lutitas o arenas compactadas. Eso es lo que se llama convencional y de cualquier manera se aprovecha a través de diferentes desarrollos tecnológicos. Ahora, ¿dónde están esos recursos en México? La que sigue, por favor. Fíjense, tenemos gas convencional que estamos aprovechando, estamos sacando provecho de lo que tenemos todavía de gas, nos queda gas convencional bastante, estamos incrementando la producción, igual que las reservas, y la parte también de lo no convencional. El gas convencional normalmente está en el sur del país. Si ustedes ven en el mapa, en la parte del sureste y en el Golfo de México es donde está, y el centro del país, abajo de Veracruz, están los yacimientos de gas convencional. Entre más al norte nos vamos, encontramos yacimientos que son de gas convencional y gas no convencional. El gas convencional sobre todo está en la parte norte, está en Sabinas, en la cuenca de Sabinas-Picacho, Burros-Picacho, en Tampico-Misantla y en la cuenca de Burgos. En la cuenca de Tampico-Misantla es muy interesante porque no nada más tenemos gas, tenemos también aceite, gas y gas húmedo, que es lo que nos da también el etano. El etano es muy importante por toda la cadena que desarrolla de la petroquímica. También estamos buscando el etano en ese tipo de yacimientos. Tenemos un potencial importante en campos convencionales, que son 83 billones de pies cúbicos, pero en convencional tenemos muchísimo más. Tenemos 141 billones de pies cúbicos que podemos aprovechar y esa es la gran oportunidad que tenemos. La siguiente, por favor. Fíjense, si nosotros, este es un plan para desarrollar los yacimientos, tanto lo convencional, porque estamos desarrollando lo convencional, y la parte de lo no convencional. Ahí tenemos en la gráfica de 2025 a 2035, actualmente tenemos una producción en Pemex ya de 2.300, ya quitando los componentes del gas, porque el gas viene con licuables, viene también con nitrógeno y demás. Tenemos 2.300 millones de pies cúbicos diarios y esperamos acabar el sexenio de acuerdo a la planeación sectorial con Pemex, la parte de base de gas, en 4.049 millones de pies cúbicos diarios. Ahí vamos a subir a 663 de convencional y en no convencional podríamos subir otros 1.150. Al final de los próximos 10 años podríamos llegar prácticamente a 8.6 de producción de gas. Si comparamos con la gráfica que había presentado la secretaria, que tenemos un consumo actualmente de 9, digamos, en números redondos 9, y llegamos a 8, estaríamos muy cerca, pero muy cerca de la autosuficiencia si aprovechamos estos recursos.
¿Cómo hacerlo de manera sostenible, de manera sustentable este tipo de emprendimientos? Extracción sustentable de gas natural de estos yacimientos implica desafíos ambientales importantes. Debemos asumirlos con responsabilidad, rigor técnico y sobre todo con compromiso hacia las comunidades y su entorno. Afortunadamente, hay un importante desarrollo tecnológico en los últimos años a nivel mundial que permite realizar la extracción de manera eficiente y cuidar el suelo, los mantos acuíferos y con un uso eficiente del agua, la cual es agua que no se usa para consumo humano. Se usa agua congénita, que es viene de los propios yacimientos y no es para uso humano. En cuanto al uso del suelo, existen soluciones tecnológicas que concentran operaciones en una misma ubicación. Ya no se trata de un desarrollo masivo de pozos en la superficie, sino se hacen macroperas muy pequeñas y prácticamente se pierden en el paisaje. Cuando uno ve cómo se desarrolla en Estados Unidos, uno ya no ve pozos por aquí y por allá, simplemente son pequeños montículos donde están los cabezales de los pozos que fueron perforados. Está totalmente integrado junto con la naturaleza. Se utilizan además insumos biodegradables, arena y agua, y tienen una gestión eficiente de esos residuos. Como les decía, los avances son bastante importantes. Estos desarrollos de lutitas empezaron a finales de los años 90, antes, y en los últimos 30 años ha habido un desarrollo muy importante. Para reducir el riesgo de la contaminación y proteger los acuíferos, se utiliza infraestructura mejorada, con los estándares más altos de cementación, tuberías y materiales. También implican vigilancia constante de los pozos y acuíferos y una gestión responsable de la vida útil de los pozos. El monitoreo es continuo a través de sensores, inteligencia artificial, sistemas de supervisión que nos permiten anticiparnos y actuar antes de cualquier afectación. Déjenme también comentarles que este tipo de desarrollos no son superficiales. Estamos hablando de una profundidad de mayor de 4,000 metros en roca, de tal manera que la contaminación de los mantos acuíferos está totalmente, no se da. Además, hay varias tuberías de revestimiento que permiten revestir el pozo hasta llegar a las áreas de donde están los yacimientos. Entonces, no hay ninguna afectación a los mantos freáticos. En cuanto al cuidado del agua, que es agua congénita, las tecnologías disponibles utilizan fuentes salinas o industriales, aguas de desecho de las ciudades, de la industria también, evitando competir con el consumo humano. Además, se incorporan sistemas de tratamiento de aguas, se recicla la mayor parte del agua que se utiliza, hasta un 80%. Para acompañar este desarrollo, esta oportunidad que tiene México, vamos a integrar un comité de científicos y especialistas en manejo del agua, en explotación sustentable de estos emprendimientos, en geología compleja, en aprovechamiento del gas, en reciclado del agua, que nos van a hacer una serie de opiniones y recomendaciones. Alrededor de unos 2 meses van a tener todos sus resultados. Entonces, yo dejaría esto hasta aquí, le cedería la palabra a la Secretaría de Energía para que nos haga un resumen de lo planteado. Bueno, en resumen, el gas natural es un insumo estratégico para el país. Como la presidenta lo ha señalado muchas veces, la energía no es un bien común, una mercancía común y corriente, sino es estratégico para el crecimiento de nuestro país, y el gas natural es fundamental tanto para la generación de energía eléctrica como para el desarrollo de la industria y como para el desarrollo de otras industrias, como es los fertilizantes, como es la petroquímica. Vamos a seguir necesitando consumir gas natural en los próximos años. Es necesario producir más, consideramos que es necesario incrementar la producción nacional de este gas, del gas natural,
y reducir la dependencia que tenemos de nuestras importaciones de gas natural. Y queremos aprovechar las reservas que se tienen, como señalé, el 80% del gas que importamos viene de Texas y es una cuenca que compartimos con México. Vamos a aprovechar nuestras reservas, pero vamos a avanzar en el plan que planteamos de transición energética para reducir el porcentaje de generación de energía eléctrica con fuentes fósiles, incrementar la producción de energía eléctrica con fuentes renovables para llegar al 38% de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Y se va a integrar este comité técnico científico que se va a presentar el próximo miércoles aquí en la mañanera, con lo cual se va a analizar todas las técnicas ambientales y todos los avances científicos que hay para la mejor explotación y que esta explotación y este incremento de la producción de gas en nuestro país se realice de manera sustentable y con las mejores tecnologías y con el mejor uso sustentable del agua en nuestro país. Esto sería cuanto. Gracias. A ver, vamos haciendo un resumen. Todos los países del mundo requieren energía para su desarrollo. No tendríamos estas luces, no habría electricidad si no hubiera generación eléctrica. ¿Cómo se genera la electricidad? Pues la electricidad requiere fuentes primarias para su generación. Por ejemplo, la energía hidráulica, las presas, la caída del agua mueve una turbina y esa turbina genera electricidad. El sol, hay paneles fotovoltaicos que se desarrollaron hace alrededor de 70 años, que cada vez son más eficientes, que a través de cierto tipo de materiales convierten la energía solar en electricidad. Está el viento, turbinas que se mueven con el viento, hélices que se mueven con el viento, esa es la energía primaria que mueve una turbina que genera electricidad. Esas son las fuentes renovables. ¿Qué otra fuente renovable hay? El calor hacia el centro de la Tierra. Mientras más profundo vamos, hay más temperatura. Esa diferencia de temperaturas en ciertos lugares de la Tierra permiten generar la energía geotérmica. Se consideran fuentes renovables porque nunca se va a acabar la energía primaria. El viento no se va a acabar, el sol no se va a acabar. Bueno, dentro de miles de millones de años. La diferencia de temperatura entre el centro de la Tierra y la superficie, esa no se va a acabar. Por eso se les llama fuentes renovables, porque se renuevan. La caída de agua, mientras haya agua, pues va a seguir generando electricidad. Esa es una fuente de energía. ¿Qué otras fuentes de energía para generar electricidad hay? Bueno, están las fuentes que vienen de las energías fósiles. ¿Cuáles son las energías fósiles? Las que son materia orgánica que se deterioró por millones de años y que se encuentra en el subsuelo. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo se extrae y puede producir gasolinas, diésel, o puede ser utilizado para mover turbinas que generen electricidad. El gas también es una energía fósil, de la descomposición de la materia orgánica que quedó enterrado en el subsuelo. De millones de años, dicen que son dinosaurios, no es de los dinosaurios, es de materia orgánica que quedó por millones de años atrapada y que permite que pueda ser utilizada para generar energía. Entonces, el gas natural es una fuente de energía. Ese gas natural, pues es un combustible muy importante porque tiene la característica de que se puedan mover dobles turbinas en una planta de generación, por eso se les llama ciclo combinado. ¿Qué otra fuente de energía hay? El carbón. El carbón es una fuente de energía, el carbón mineral, que puede quemarse, mover una turbina y generar electricidad. ¿Qué problema tienen
generar electricidad? Pues sus impactos ambientales. Las fuentes renovables de energía son las que menos impactos ambientales tienen, porque no emiten lo que se llaman gases de efecto de invernadero, que son los que provocan el cambio climático global. El carbón, pues, es el combustible más sucio. ¿Por qué? Porque genera azufre cuando se quema, genera monóxido de carbono y genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero cuando se quema. Es el más sucio. De los combustibles fósiles, el más limpio es el gas natural. El más sucio es el carbón. Y están las fuentes renovables de energía, que son, digamos, las más limpias. Ahora, ¿qué pasa con México? México tenemos energía, tenemos fuentes primarias de energía. ¿Qué fuentes tenemos? Las renovables. La energía hidráulica se usa desde hace muchísimos años. Hay muchas presas en el país que generan electricidad. También las presas tienen sus impactos ambientales cuando se construyen, incluso pueden mover poblaciones. Por eso hay gente que se opone a que se sigan construyendo más presas en el país. Pero desde hace muchos años explotamos la energía hidráulica. La solar, pues apenas tiene unos 20 años que comenzó a explotarse. El presidente López Obrador dejó la planta de energía solar más grande de México y una de las más grandes de América Latina, que está en Sonora. Está el viento, hay energía eólica, que es limpia, pero la manera en que le hicieron, pues fue con negocios sucios, como decimos, porque instalaron muchísimas plantas de energía eólica, particularmente en el istmo de Tehuantepec, sin tomar en cuenta las comunidades, generando muchos problemas en el sureste. Tenemos petróleo, sí tenemos petróleo, pero tenemos menos petróleo, o que es más difícil de explotar que antes. Tuvimos un yacimiento maravilloso que fue el yacimiento de Cantarell, que le dio a México muchísimos recursos. Lamentablemente los gobiernos del pasado, pues esos recursos no lo utilizaron para nada. Se vendió, imagínense, del 2004 al 2008 más o menos, a $100 el barril, con excedentes petroleros, mucho recurso económico por la exportación de petróleo, y no quedó en absolutamente nada. Realmente en corrupción y en hacer crecer al gobierno grande, muchas plazas que se dieron a partir de amiguismos, directores generales adjuntos, en fin, en toda aquella época, particularmente de Fox y de Calderón. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿En qué situación estamos? Una parte muy importante del petróleo, pues ya cuesta mucho dinero sacarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, por razones ambientales y de soberanía, vamos a producir 1.8 millones de barriles diarios, no más. Vamos a incrementar las fuentes renovables. Fíjense, es muchísimo, son cerca de 15,000 megawatts de fuentes renovables. Más solar, más eólica, más geotermia. Vamos a repotenciar, que ya inició desde el sexenio pasado, las plantas hidroeléctricas que tenemos. Entonces, vamos a aumentar la posibilidad de utilizar el sol y el viento para generar electricidad. Y eso, pues, es soberanía, porque no le tenemos que pedir ni sol ni viento a nadie. Está en nuestro territorio. La geotérmica, pues, también está en nuestro territorio, no tenemos que pedirle a nadie. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que cada vez importamos más. ¿Qué pasa con el petróleo? Gracias al presidente López Obrador se mejoraron las refinerías, se construyó una nueva refinería, se compró otra refinería y la mayoría de las gasolinas y el diésel que consumimos lo producimos en México. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que estamos importando mucho. Si no hacemos nada, pues cada vez vamos a importar más. ¿Qué problema tiene importar el combustible? Vean ahora lo que sufrieron muchísimos países del mundo con lo que pasó en Irán. Japón, pues depende del combustible del Medio Oriente, del gas del Medio Oriente. Corea depende del gas del Medio Oriente. China depende del gas de Rusia y del Medio Oriente. Entonces tuvieron muchísimos problemas.
China empezó a decir, pues vamos a empezar a utilizar carbón otra vez, que es el combustible más sucio. ¿Qué pasó con Europa cuando tuvieron el problema con Ucrania y Rusia cierra el gas natural? Entonces, problemas tremendos. El precio de la electricidad aumentó al cuádruple. Pero además, Europa de pronto se quedó sin gas. Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación. Pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética. ¿Se requiere más gas? Sí, se requiere más gas. ¿Se puede sustituir todo el gas? Difícilmente. Porque para la generación de electricidad requerimos una parte que funcione todo el día. Y el sol, pues funciona cuando hay sol, se puede guardar en baterías y nos puede dar unas horas más, pero requerimos una base de producción. Entonces, requerimos más gas, desde nuestra perspectiva sí se requiere más gas. ¿Es solo para generar energía eléctrica? No, el gas se necesita prácticamente para toda la industria del país. Toda la industria requiere gas. Y la industria también se está moviendo a fuentes renovables de energía. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el gas en México? ¿Y de dónde estamos importando gas? Entonces, ¿de dónde importamos gas? Principalmente de Texas. ¿De qué tipo de gas es? Pues es un gas que se llama no convencional. Gas de lutita. Es decir, todo el gas que importamos viene de un tipo de explotación que tiene impactos ambientales, pero todo lo que importamos está a 100 metros de la frontera. ¿Tenemos gas convencional, de ese que viene con petróleo o gas no asociado? Sí tenemos, pero no mucho. Entonces, ¿qué estamos planteando? 3 acciones para el sector energético. Mayor eficiencia energética. Es decir, que no tengamos que cada vez tengamos equipos más eficientes que consuman menos energía, como estos. Los LED revolucionaron la iluminación en el mundo porque consumen mucho menos energía y duran mucho tiempo. Entonces, mayor eficiencia energética en todo, en equipos para la industria, en equipos para nuestras casas, con un programa de eficiencia energética que vamos a ir presentando y que ya va avanzando. 2, más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia. ¿Qué hacemos con el gas? Entonces, por lo pronto vamos a explotar el gas convencional, un programa para el gas convencional. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Entonces llevamos 3 meses, 4 meses trabajando, un equipo que se fue a Texas, se fue a Canadá, se fue a California, buscando en la literatura si hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional. ¿Qué problema tiene el gas no convencional? ¿Cuál es la diferencia? El gas convencional, pues son, digamos, yacimientos que están concentrados en un lugar. Entonces se perfora y la propia presión del gas sale, con petróleo o solo, están en un solo lugar. El gas no convencional, ¿cuál es el problema? Pues que está entre las piedras. Entonces, ¿cómo se explota? Se perfora y luego se inyecta de manera horizontal agua con arenas, y las primeras formas de explotarlo era con químicos muy dañinos para poder romper las piedras, y cuando rompes las piedras pues sale el gas por presión. Entonces dijimos, bueno, así, de esa manera, pues no, porque va a tener impactos
en el agua porque consume mucha agua, se contamina el agua luego se inyecta en las profundidades y no sabemos qué problemas puede tener. Entonces, si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Entonces hemos estado investigando y resulta que hoy hay no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen estos impactos ambientales, que muchas de ellas son orgánicas, que se usan otros tipos de arena y que hay reciclamiento de agua, que ya hay uso de agua salada, que se puede utilizar el agua que no es potable, que también está en el subsuelo de minas, por ejemplo, de carbón, y que se puede reciclar. Entonces, a la pregunta, ¿vamos con el gas no convencional? ¿Sí o no? Decidimos acercarnos a la UNAM, acercarnos al POLI, acercarnos al instituto, a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico. Especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizar. Este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando pues que realmente tengan, que no haya un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles. Y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Que se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente, porque estamos importando mucho. Pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo, no es que si se toma la decisión de que sí, con esta tecnología mañana ya lo tenemos, no, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas. Les dejo otro tema. Estados Unidos era dependiente totalmente del petróleo. Durante la época de Obama, tomaron la decisión de explotar el gas no convencional y el petróleo no convencional. Hoy son el primer país productor de petróleo del mundo. Que el petróleo es la solución y que… No. Pues si yo tantos años me dediqué al cambio climático, pues no voy a decir que el petróleo es la solución. Pero de que necesitamos una parte durante un buen rato en lo que desarrollamos otras alternativas, sí lo tenemos que seguir usando, en lo que seguimos disminuyendo el consumo de energía. Entonces queremos abrir esto a la sociedad, no queremos cerrarlo, y que este grupo de expertos nos diga qué tecnologías son factibles de usar y que no tengan estos impactos ambientales pues de las primeras explotaciones de gas no convencional. Entonces eso es lo que presentamos hoy, es nuevo para México, no se había planteado, en algún momento se planteó, pero es muy importante que las y los mexicanos conozcan esto, porque son decisiones estratégicas para el futuro de la patria. Y las estamos tomando de manera responsable y con un comité científico que nos ayude a tomar las decisiones. Pues esto es lo que les presentamos el día de hoy. Ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver, aquí el compañero. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona,